Bienvenido a la lección de escuela sabática de esta semana que se titula Vida y Muerte. Estamos felices porque el Señor nos ha guiado y ya estamos en la tercera lección. ¿Cómo pasa el tiempo tan rápido? Hoy vamos a estudiar una lección hermosa, maravillosa, porque se habla o el tema principal es acerca de dos cosas importantes, dos cosas que a veces nos están preocupando. Es cómo vivimos, pero también es cómo morimos. ¿Por qué tenemos que morir? Y vamos a ver cómo el apóstol San Pablo aborda la muerte. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo entiendes la muerte? ¿Te da miedo pensar en la idea de que vas a morir? ¿Le temes a la muerte? Y yo quiero decirte que todas las personas tememos a la muerte. Muchas personas dicen, yo estoy dispuesto a morir. Yo estoy dispuesto a sacrificarme, dar mi vida por mis seres queridos. Pero pareciera que cuando llega la hora de la verdad, todos nosotros realmente lo pensaríamos, sí, moriríamos. El único quien no lo pensó ni escatimó su vida fue nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a morir por cada uno de nosotros. Sin embargo, Pablo tenía la mente de Cristo. Él llegó a decir en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Acaso Pablo estaba con la idea de que el suicidio era bueno? ¿Que la muerte era buena? Pues no, Pablo sabía que morir también era algo desagradable, algo malo. Pero vean ustedes que el contexto cuando Pablo está escribiendo esto, recuerden, él está preso, él estaba esperando la decisión del emperador romano, en ese tiempo era Nerón. Nerón no iba a decidir si Pablo era justo o no era justo por sus obras. Su decisión no iba a basarse en eso, sino que su decisión se iba a basar realmente en las circunstancias. Fue el mismo Nerón que se cree que mandó a perseguir a los cristianos, la primera persecución imperial por los años 60-64 después de Jesucristo, porque supuestamente ellos habían incendiado a Roma, cuando pareciera, según la tradición, que fue él mismo quien provocó ese incendio. Entonces tuvo que buscar un culpable y fue Roma. Así que no era un juez parcial en este sentido con la justicia de Pablo. Era parcial para su propia justicia, su propia circunstancia y su propio, escrutinio político. Así que Pablo estaba en las manos de Dios. Pablo realmente dependía de Dios. Por eso dijo, para mí el vivir es Cristo. Si yo lo que quiero es agradar a Cristo, entonces voy a aceptar cuál sea su voluntad. Si estoy viviendo, entonces va a ser para Cristo Jesús. Pero si llego a morir, lo voy a considerar como una ganancia, como un profit, como algo que realmente va a ser lo mejor. Vean ustedes el nivel espiritual que tenía Pablo, que pudo llegar a decir esas palabras. Más tarde Pablo muere de una forma terrible, ¿no? Pero con gozo en su corazón, porque sabía que esto iba a contribuir para el evangelio. Y es que cuando tú tienes una razón para vivir, entonces tu vida va a tener sentido. Y como lo decía Martin Luther King Jr., si tú no tienes una razón para morir, entonces tu vida, la vida que estás viviendo, será una vida sin sentido, una vida vacía, porque todos vamos al polvo, todas las personas, seamos jóvenes, seamos adultos, todos. Pero lo que encontramos en esta vida es el sentido, el propósito. Pablo descubrió su propósito, por eso no le temía a la muerte. Él entendió que su propósito era predicar, salvar del pecado, guiar a las personas al encuentro personal con Jesús. Por eso no le temía la muerte. Y él decía, si sigo viviendo, amén, me regocijo, alabo al Señor porque sigo predicando. Pero si llego a morir, si la muerte me encuentra, entonces para mí será una ganancia también. ¿Por qué? Porque sé que voy a descansar y sé que voy a encontrarme con mi Salvador. Ahora, muchos toman este texto y los textos de Filipenses capítulo 1 para decir que
Pablo, si él moría, él se iba a encontrar con Jesús. Hay un texto que dice más abajo, y partir y estar con Cristo. ¿Era eso lo que Pablo quería decir? Cuando nosotros revisamos el concepto de la muerte en el Nuevo Testamento y también en todos los libros canónicos, nos encontramos que la muerte simplemente es un sueño, es la descomposición de la vida como tal. El polvo vuelve a la tierra de donde era, y el aliento de vida no es un ser espiritual, un alma como se cree. No, el aliento de vida es la capacidad que Dios le da al ser humano de decidir, de respirar, sus sentimientos, sus emociones, su sentido, lo que le mueve como persona. Dice la Escritura que eso vuelve a Dios. Esa alma se desintegra, esa alma viviente. Por lo tanto, Pablo no está diciendo que cuando una persona muere va a estar con Cristo, va a ir al cielo de una vez. No está diciendo eso. Pablo lo que está diciendo es que si yo llego a morir, entonces voy al descanso. Entro en un estado de inconsciencia. Pero ese estado de inconsciencia va a ser tan tremendo que me va a permitir que cuando Cristo venga por segunda vez en gloria y majestad, no poder saber qué es lo que está sucediendo y puedo ver y estar con Cristo inmediatamente. Por eso que la inmediatez entre la muerte y la segunda venida de Cristo son milisegundos, porque no hay una vida después de la muerte como tal, no hay una vida consciente después de la muerte. Lo único que le esperará a una persona es la segunda venida de Jesús. Y la pregunta es, si hoy llegáramos a morir, ¿cómo creeríamos nosotros que vamos a resucitar? ¿Resucitaríamos en la primera resurrección? La Escritura dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados para estar con ellos. Pero Apocalipsis 20 dice que los otros muertos, es decir, los que no creyeron en Jesús, no volvieron a vivir sino hasta después que se cumplieron 1000 años. Yo me imagino a esas personas resucitando. Hoy otra vez estoy a la vida, pero la segunda resurrección, por una decisión, por tomar una decisión en contra o en favor de Jesús, en creer o no creer en Jesús. Cuán importantes son las decisiones que nosotros debemos tener, cuán importante es cómo nosotros debemos entender esta vida. Apreciados amigos, la vida es muy breve, debemos hacer el mayor impacto posible. Pablo nos está diciendo en esta lección que la vida debe consistir en prepararnos para el encuentro con nuestro Dios y preparar a otros para que escuchen este mismo mensaje de salvación. La vida es tan corta, ¿en qué la estás utilizando? ¿La estás desperdiciando? ¿La estás malgastando en cosas que no tienen sentido para tu vida? ¿O la estás invirtiendo en el reino de Dios? ¿La estás invirtiendo en predicarle a otros? ¿Cómo están pasando tus días, tus minutos, tus segundos? Ya pasó un año. ¿Cuántas almas llevaste para Jesús? ¿Cuánto tiempo tienes en la congregación? ¿Cuánto tiempo tienes yendo a la congregación y todavía no has entregado tu vida a Cristo y estás esperando que algo acontezca? Mira todos estos eventos que están sucediendo. Apenas llevamos menos de 15 días del mes de enero del año 2026 y mira tantas cosas que han sucedido. Ataques de los Estados Unidos en diferentes lugares, terremotos, inundaciones, problemas sociales, problemas políticos en los países. Esto nos dice que estamos acelerando más y más las cosas. Esto nos dice que los eventos cristianos y proféticos están pronto y se están cumpliendo. ¿Estamos nosotros tomando nuestra vida en serio? ¿Estamos nosotros colocándonos según el propósito de Dios? Y la pregunta es, ¿ya descubriste el propósito? Porque si descubres el propósito de Dios, sabrás para quién vivirás, sabrás por qué vivir y tendrás también una razón por la cual morir. Que tú puedas decir como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El apóstol se desgastó por la verdad, se desgastó por la misión del Evangelio.
No es que no le importaba su vida, no es que él maltrataba su cuerpo y lo tomaba intemperantemente a la hora como muchos quisieran considerar, no, sino que se desgastó porque sabía que la vida aquí tenía sentido solo y solo si la dedicaba completamente a la obra de Dios. ¿Cuál es tu propósito? Tu propósito es misional, tu propósito es terrenal. Que Dios te ayude para que tu propósito sea en Cristo Jesús. Y recuerda que solo en Jesús tu vida puede alcanzar esperanza.